El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches. De regreso estamos aquí con nuestro programa Razones para la Fe. Una noche un poco fría, muchos trancones, casi no llegamos, pero aquí estamos. Sí, salvamos la patria por poquito, pero aquí estamos cumpliendo como siempre nuestra cita con nuestros oyentes. Además que hemos anunciado un tema para este día que esperamos poder desarrollar como corresponde. El tema de hoy es legalismo, la distorsión del evangelio. Entonces, vamos al grano. Manos a la obra. Aquí ya veo nuestros asiduos por aquí reportando sintonía, ¿no? Ahí los tiene, ¿cierto? Sí, aquí está Ana Isabel Camargo, siempre nos acompaña. Qué bueno. Está Natalia Navarrete, Mauricio Rojas, Carmenza Sánchez, Juan Pablo Bello desde Chía, Álvaro Diego Agudelo desde Medellín. Bueno, ahí van sumándose. Aquí tengo otros cuantos que, bueno, Marcela Melo siempre ya tiene que aportes. Ya espérate, organizo mis ideas y pasamos a los aportes. Desde Zipaquirá está Feldman, Javier Núñez está pendiente, Jorge Andrés. Bueno, gracias, qué bueno que nos estén escuchando y que lo disfruten. Entonces, el programa pasado vimos las ataduras generacionales, cómo resolverlas, enfrentamiento Israel-Palestina, un conflicto complejo, fue el anterior, y sobre el diezmo, el dinero, la bendición o maldición, los anteriores, para que recuerden que todos están colgados en YouTube y en el grupo Razones para la Fe. Quienes quieran hacer sus aportes de manera telefónica pueden hacerlo al 338-3589 y al 338-3598. Por lo pronto vamos a arrancar con la primera pregunta, y pues es obvia: ¿en qué consiste el legalismo? El legalismo es un tema que hemos venido tocando tangencialmente en otros programas, si lo recuerdas. Hay temas aquí que se superponen, se solapan o se relacionan los unos con los otros. Cuando hablamos del fanatismo, dijimos que una de las características de los fanáticos era justamente que eran legalistas. Sí. Pero tal vez no hemos definido exactamente de qué se trata, y eso es lo primero que hay que hacer, obviamente, porque uno presume que todos, tal vez nuestros oyentes, saben de qué se trata, pero es muy probable que un buen número no sepa de qué se trata. Entonces, el legalismo, como su palabra lo indica, es hacer de las leyes del Antiguo Testamento una aplicación extemporánea, es decir, aplicar fuera del tiempo las leyes del Antiguo Testamento en épocas en que ya no tiene vigencia, por ejemplo hoy en la Iglesia cristiana. Pero no solamente eso, no solamente aplicar leyes dadas al pueblo de Israel que ya no tienen vigencia para la Iglesia, sino aumentarlas o añadirles una cantidad de prescripciones, de decretos reglamentarios, por decirlo en términos jurídicos nuestros, que los rabinos le fueron añadiendo a través del tiempo a la ley de Dios, interpretaciones que hacían de la ley que las volvían más explícitas y añadían una cantidad de minucias a la ley, y entonces la aplicación de esa ley del Antiguo Testamento, más todas las interpretaciones que de ellas han hecho los fariseos en lo que se conoce como la tradición, que es lo que Jesucristo habla en el Evangelio cuando los confronta y les dice que ellos invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición. Esa tradición rabínica a lo que se refiere el legalismo. Eso es el legalismo, una aplicación extemporánea de normas legales que no aplican a la Iglesia, y además de eso añadidas con una gran cantidad de prescripciones e interpretaciones a veces verdaderamente ridículas. Mira, diferentes formas de legalismo en las iglesias, así puntuales. Diferentes formas, bueno,
o sea, ejemplos de legalismo. Sí, sí. Mira, yo voy a leer una descripción que el pastor Darío hace del legalismo que me parece muy acertada. Él dice que en los países subdesarrollados el legalismo ha forjado una especie de subcultura que en algunos casos hace de la iglesia cristiana un apartheid, es decir, un grupo segregado, un gueto aislado del resto de la sociedad. Y aquí viene la descripción que él da. Dice, hay iglesias donde los predicadores no pueden lucir barba ni bigote. Las mujeres son obligadas a usar faldas y cabellos largos y a prescindir de joyas y maquillajes. Muchas señoras, francamente, dice el pastor Darío, parecen musulmanas en las iglesias. En la cena del Señor se sirve jugo de uva en vez de vino como norma inflexible. En algunas la temperancia sexual se extiende a los matrimonios, es decir, que ni siquiera en el matrimonio se puede sostener relaciones sexuales. Y el antidivorcismo, es decir, estar en contra del divorcio, es a ultranza, no hay ninguna posibilidad, no hay excepción, desconociendo las dos claras causales bíblicas de separación y nuevas nupcias, que son adulterio irremediable o abandono del cónyuge creyente por el cónyuge inconverso. En varias, sigue diciendo el pastor Darío, en varias congregaciones de este estilo, hombres y mujeres toman asiento en lugares separados del templo, y en todos estos grupos la teología es artesanal. El legalismo ha producido siempre deserciones, es decir, en vez de atraer, espanta a la gente que quiere llegar al evangelio. Por eso digo, o por eso pusimos como título el legalismo, una distorsión del evangelio, porque eso es lo que es. Sí, y es más común de lo que nos imaginamos. Por supuesto, lamentablemente un gran porcentaje, un mayoritario porcentaje de las iglesias cristianas de nuestro entorno son de corte legalista, sobre todo porque está muy asociado, no sé exactamente, habría que analizar de pronto las razones, pero está muy asociado al pentecostalismo. Las iglesias pentecostales suelen ser muy legalistas, y es de todo sabido que las iglesias pentecostales son la gran mayoría de las iglesias evangélicas del contexto latinoamericano. Así que si el pentecostalismo es numeroso, pues el legalismo está asociado al pentecostalismo, así que también es muy numeroso, lamentablemente. Valga la pena recordar que tuvimos un programa ya en días pasados, ya bastante rato, sobre el legalismo. Está allí. ¿Sobre el legalismo? Sí, el pentecostalismo. ¿No? No, el pentecostalismo. No, lo estoy confundiendo con una conferencia que tú tienes. Bueno, puede ser un tema. Sí, puede ser. Puede ser un tema. No. Aunque hemos tratado ya los dones del Espíritu Santo y... Entonces, no está colgado. Estoy equivocada. Para que quede claro, perdón. No es bueno y necesario tener normas de conducta detalladas en las iglesias. Es bueno tener un referente ético, por supuesto, para orientar nuestra conducta, pero es malo pretender reglamentar la conducta del cristiano hasta en sus mínimos detalles. Yo creo que ese es un exceso propio del fanatismo. Entonces no estoy diciendo que no sea bueno tener el decálogo, por ejemplo, los 10 mandamientos. Sí. Claro. Y la Biblia nos da instrucciones para diversas circunstancias, pero no son exhaustivas, es decir, la Biblia no pretende decirnos cómo debemos comportarnos en todas las posibles situaciones que se nos pueden presentar, porque es muy difícil. Realmente las circunstancias de la vida de un ser humano son tan variadas y tan diferentes de uno a otro, que pretender dar un código de conducta que se aplique a todas las situaciones a la letra es imposible. Es imposible, y eso es lo que tratan de hacer los legalistas, ¿no? Proveer un código que cubra todas las situaciones, y eso no se puede, no es bueno además. ¿Y por qué no es bueno? Sin dejar de reconocer que tener cierta cantidad de normas es útil y necesario, pero no es bueno atiborrarnos de normas. ¿Por qué? Porque primero que todo hace del cristianismo algo mucho más pesado, o más bien algo realmente pesado. Se vuelve carga. Porque el cristianismo no es gravoso, no es carga. Si tú miras lo que dicen los mandamientos del Señor, dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar, y tomen mi yugo sobre ustedes. O sea, Él dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sí. Lleven mi yugo, que mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El apóstol Juan dice en 1 de Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, nosotros al
promover el legalismo estamos contradiciendo esto. Ahora, ¿la vida cristiana es difícil? Claro que es difícil, pero te voy a decir algo que dijo Max Lucado. Él dijo, la vida cristiana es difícil. De hecho, la vida cristiana es una de las vidas más difíciles. Solo conozco una vida más difícil que la cristiana y es la no cristiana, decía Max Lucado. O sea, claro, por supuesto, el cristianismo demanda disciplina, pero no estamos solos en ese propósito. Nosotros cuando nos involucramos en las disciplinas, las prácticas y la ética cristiana, no lo hacemos solos, porque cuando nos convertimos, Dios viene a nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos faculta, nos capacita. Realmente, sin Cristo, la vida cristiana es imposible. Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Eso es cierto, es imposible. La vida cristiana, vivirla sin haberse convertido es imposible. Pero una vez uno se convierte, sí es posible vivirla y Dios nos dota y nos capacita y nos da las facultades y las competencias necesarias. Ahora, ¿exige de parte de nosotros voluntad? Por supuesto que exige voluntad. Disciplina, constancia. Pero no podemos entonces pretender, justamente ya toqué el tema al que iba, no podemos pretender sustituir la labor del Espíritu Santo, la comunión y la relación vivencial que el creyente debe tener con Cristo y con el Espíritu Santo, con Dios, es decir, no la podemos sustituir por un código de normas. Sí. Ese es el peligro, uno de los peligros más inminentes del legalismo, los que está ahí latente, que terminamos, mira, si tú tienes un código que te dice cómo es comportarte en todas las situaciones, qué es lo que debes hacer para saber lo correcto, mirar el código. Y leerlo y conocerlo y saber dónde lo consultas para cada situación. Pero si tú no tienes una relación detallada de cómo comportarte en toda situación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acudir al legislador y relacionarte con él, tener una relación personal con él. El Señor me ha dado a mí, o Dios nos ha dado a todos los cristianos, ciertas normas generales, ciertas pautas, ciertos rangos en los cuales podemos movernos, pero para saber cómo actuar ya en cada situación particular y aplicar esas normas generales a cada situación, necesitamos mantenernos en comunión con el legislador. Por eso se puede decir que también muchas cosas se pueden hacer como cuestión de conciencia. Esto toca un tema, el legalismo tiene que ver mucho con un tema que es la libertad de examen y de conciencia, que también lo hemos mencionado, veníamos hablando de eso, ¿no? Que lo hemos mencionado en algunos otros programas, y es otro tema que hemos mencionado mucho, pero no lo hemos tratado y vamos a tener que incluirlo dentro de la lista de temas que vamos a tratar porque la libertad de examen y de conciencia tiene mucha relación con el legalismo. Así que, para concluir, sí es bueno tener unas normas generales, pero no meticulosas que pretendan reglamentar toda la vida cristiana, porque se vuelve la vida cristiana una esclavitud mayor que la que Cristo nos rescató. Total. Mira, en el chat, Juan Pablo Bello dice, ¿se podría decir que una iglesia legalista tiende a ser sectarista? Sí, son cosas que van asociadas, ahora que lo mencionas. Así como mencioné que el pentecostalismo, por razones que no me he puesto a analizar y que habría que mirar, está muy vinculado con el legalismo, también es cierto que el sectarismo en el sentido no de promover doctrinas heréticas, ¿no? Porque las sectas, la gente entiende a veces por sectas grupos heréticos, y ese es uno de los significados de lo que es secta. Pero el sectarismo es la actitud por la cual creemos que fuera de nuestro grupo no hay salvación. Es decir, que mi grupo, mi iglesia, mi denominación particular es la que tiene la salvación y la que tiene la razón en todo, y que quien no pertenezca a ella o se margine de ella pone en peligro su salvación. Sí, creo que sí, esta es otro de las situaciones asociadas al legalismo, es esa actitud sectaria. Sí. Javier Núñez nos dice acá, el legalista aplica las leyes de acuerdo a lo que le han impuesto, pero cuando su discernimiento aflora, entra en directo conflicto con su legalismo, entonces no tiene otro remedio que desertar. De igual forma pasa con las instituciones, por eso están destinadas a desaparecer. Sí, mira, es que el legalismo es, en el mejor de los casos, un síntoma de una fe infantil, de una fe que no ha madurado. Dios quiere obediencia de nosotros, pero quiere la obediencia de un adulto, una obediencia madura, una obediencia que sabe
¿por qué obedece lo que obedece? Ahora, algunos estarán pensando, pero pastor, cuando Dios da una orden hay que obedecerla sin cuestionarla si uno no la entienda. De acuerdo. La obediencia no depende de si comprendemos las razones de la instrucción o no. Pero Dios sí espera que en la medida en que maduramos en nuestra fe, y Él nos revela las razones de una gran parte de sus mandamientos. Por lo tanto, una fe madura no obedece de manera compulsiva. Ese es otro problema con el legalismo. Es una obediencia compulsiva, una obediencia guiada por el temor y no por la comprensión. Y Dios quiere que el cristiano llegue a madurar a tal grado que sea obediente, pero que además de eso comprenda las razones de fondo que están detrás del mandamiento. Esa es una fe madura. Por lo tanto, el legalismo es una obediencia compulsiva, mientras que la fe madura es una obediencia por convicción con libertad de examen y de conciencia. Ya que hemos anunciado este tema, ahora lo podemos mencionar con mayor propiedad, porque ya lo vamos a abordar en un próximo programa. Sí, mira que Marcela Melo dice que pues, muchos pastores aquí a través de una tira cómica en sus servicios hablan de, sí, busquen tal versículo. Aquí habla de Habacuc, y pues aquí en la tirada cómica dice, bueno, creo que mi Biblia no trae Habacuc. Entonces el pastor se molesta, se fastidia, y el comentario de Marcela es, bueno, más que el tiempo que tú puedas pasar en la iglesia, es lo que tú aplicas en tu vida. Eso es una manera de legalismo en las iglesias, de esa exigencia, esa como ser tan cuadriculados en muchas cosas, exigir que estén allí. Pues sí, exigir con base en la autoridad, ¿no? Volvemos al tema de la magia autoritarista, las autoridades que mandan que hay que hacer las cosas y no dan explicaciones del por qué hay que hacerlas. Por eso volvemos al punto, es una fe madura lo que Dios quiere de nosotros, una fe que comprenda y no solamente que crea. De hecho, ese es el ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros. Yo tengo un libro que se llama Creer y Comprender, porque creo que no basta creer, hay que llegar a comprender lo que uno cree. Y hay que ser obediente, pero hay que saber las razones también, hasta donde es posible, y es posible en buen grado, porque Dios nos ha revelado muchas de las razones de fondo de sus mandamientos. Cuando nos tomamos el tiempo de estudiarlos y de vivirlos, llegamos a comprender estas cosas. Y por eso es que creo que el legalismo nos condena a vivir en un estado continuo de inmadurez, sí. Una fe infantil permanentemente, una fe de carbonero, una fe que cree sin razonar. Ese me parece que es uno de los muchos puntos que hay que señalarle al legalismo. Pero te voy a decir uno más. Porque lo tratamos cuando hablamos del fanatismo. Decíamos, el fanático es legalista, pero decíamos, el radical, que era con el que contrastábamos a los fanáticos, el cristiano radical es libre. Y ahí está una razón grandísima para no estar de acuerdo con el legalismo. El legalismo es un ladrón de la libertad cristiana. Mira, hay una epístola, que es la epístola a los Gálatas, la escribió el apóstol Pablo. Se conoce como la carta magna de la libertad cristiana, porque la lucha más encarnizada que Pablo tuvo que enfrentar cuando predicaba el evangelio era a los legalistas, los judaizantes en esa época, que los judaizantes son legalistas, es decir, los judaizantes eran personajes que iban detrás de Pablo, toda iglesia que él fundaba. Entonces ellos llegaban después y distorsionaban y cuestionaban a Pablo y le negaban su autoridad y decían que Pablo no les estaba enseñando realmente el evangelio, que porque para convertirse al evangelio era necesario practicar la ley judía, era necesario volverse judío para poder ser cristiano. Es decir, no se podía pasar directamente del paganismo al cristianismo, sino que se requiere un paso intermedio, hay que hacerse judío primero, practicando todas las normas de la ley judía de las que te acabé de hablar hace un momento, la tradición rabínica, y además de eso circuncidándose. Entonces, Pablo tuvo una lucha muy encarnizada con los legalistas, y Gálatas es la epístola donde él expresa más esa lucha, y él habla en Gálatas de la libertad cristiana. Él dice en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud que Pablo menciona aquí? El legalismo. La ley que los judaizantes querían imponer de nuevo a las iglesias. Y por eso en el versículo 13 de este mismo capítulo, Pablo dice, a libertad
fuimos llamados. Lo reitera, los cristianos somos libres, libres del pecado, porque el Evangelio rompe las ataduras del pecado sobre nuestra vida, pero libres también de las ataduras de la ley. La ley no nos ata, somos libres. La única salvedad que Pablo hizo en ese momento fue solamente que no utilicen su libertad como ocasión para pecar. Es decir, no conviertan la libertad en libertinaje, porque el libertinaje es volver a caer en una nueva forma de esclavitud. Entonces creo que ese es un asunto teológico de fondo más importante por el cual el legalismo debe ser combatido. Nos roba la libertad cristiana, nos esclaviza, ya no al pecado, sino una cantidad de leyes que no tienen razón de ser. Es un grillete. Sí, así es. Entonces, vuelvo, insisto, pero ¿por qué es malo el legalismo? Bueno, el legalismo es malo porque es una distorsión del Evangelio. Bueno, sí, tal vez hay una razón más de fondo. Aquí vamos entrando poquito a poco en calor. Hay una razón más de fondo. No solamente nos roba la libertad cristiana, a los cristianos que hemos sido salvos, sino que a muchas personas los lleva a optar por un camino de salvación que no es correcto, que es el de las obras. El de las obras, sí. El de las obras, ¿ves? Esa fue el gran tema de la controversia de los reformadores contra Roma, que habían promovido una salvación por obras. La salvación por obras es cumplir con las prescripciones de la ley. Entonces yo me vuelvo merecedor de la salvación porque es que soy muy cumplidor de la ley. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y añade, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie alardee, para que nadie pueda pretender, yo me gané la salvación con mi esfuerzo y con mis méritos. No, la salvación siempre será un regalo por gracia. Y ese es el punto teológico más profundo. Bueno, el de la libertad es para los que somos cristianos, que termina distorsionando la vida cristiana. Pero antes de llegar a la vida cristiana es un camino alterno, que es equivocado, que es engañoso y es falso, y Pablo lo combate arduamente también en todas sus epístolas. No es por obras, es por fe. Y el legalismo entonces convierte al cristianismo en una doctrina de salvación por obras. Entonces, creo que cuando me preguntas por qué es malo el legalismo así de manera puntual, todo lo que te dije previamente eran aproximaciones. Este es el punto central. Es malo porque transforma la salvación en un asunto de gracia y de fe a un asunto de obras. Sí. Nos reporta Sintonía Livia Useche, Oscar Mauricio Chila, como siempre, Olga, Ligia Ruiz. Bueno, bienvenidos, disfrútenlo. Estoy de acuerdo con Juan Pablo Bello, porque él dice que la concepción que tienen algunas personas es que las iglesias en general son legalistas. Esa es una percepción errónea, totalmente, como muy bien lo dice Juan Pablo, que se tiene. Entonces son las iglesias del no, de que todo es pecado. Entonces no, yo no voy allá porque pues me van a prohibir 1000 cosas y eso es lo que yo no quiero. Afortunadamente eso está cambiando, ¿sabes? Sí, durante un tiempo la sociedad colombiana, sobre todo de mayoría católica, tenía una actitud maniquea. ¿Qué es maniqueísmo? Maniqueísmo es la actitud por la cual todo lo vemos en blanco y negro, no vemos los matices. Los grises. Entonces, los católicos, primero que todo, el maniqueísmo de los católicos era, como somos mayoría, nosotros somos los buenos, y los demás son los malos. Esa fue una primera actitud maniqueísta que tuvo el catolicismo. Posteriormente, entonces, ya identificó a todos los evangélicos, todos los que no eran católicos eran evangélicos, y también es un error. Sí. Y finalmente han ido entendiendo algunas cosas, pero aún siguen cayendo en una generalización, y es que todos los evangélicos son pentecostales y legalistas. Y ese es un error. Es cierto, una mayoría de las iglesias evangélicas tienen un corte, son de corte pentecostal y al mismo tiempo legalista, pero no todas. Pero yo estoy viendo que ya la sociedad colombiana está ilustrándose un poquito. Yo ya encuentro personas católicas que no caen en esos prejuicios y que por lo menos antes de emitir un juicio sobre el tipo de cristianismo que uno profesa, por lo menos le preguntan, ¿usted es de esas iglesias en donde todo se prohíbe? Porque el legalismo, ahí tenemos otro factor negativo del legalismo. El legalismo termina dando la impresión que el cristianismo se define por simples prohibiciones. Un pastor que alguna vez leí, muy eminente él, en uno de sus libros decía que él se sorprendía que muchas personas se acercaban cuando se enteraban que él era pastor evangélico. ¿Sabes cuál era la pregunta que le hacían?
¿y ustedes qué prohíben? Y él decía, qué triste que la gente piense que el cristianismo se define por sus prohibiciones. Eso es lo que el legalismo llega a dar a entender, que nosotros somos sencillamente gente que prohíbe. El que llega a nuestra iglesia lo que recibe es una relación o una tabla de prohibiciones que debe cumplir, y eso también roba la alegría de la vida. Entonces los evangélicos son personas con la cara triste y con el ceño fruncido porque todo está prohibido en la vida, y eso no es así, no es cierto. Sí. Fermán Velázquez comenta algo así como, también me gusta lo que el pastor Darío Silva dice, que el evangelio aquí en Colombia ha costado mucha sangre y lágrimas para que algunas personas poco estudiosas de la Biblia, con verdadera falta de dirección del Espíritu Santo, se paren en un púlpito a decir cosas que no son verdaderas. Bueno, y obviamente poner en ridículo, dice el evangelio o el mismo Jesucristo. Hay predicadores que exigen a sus miembros que deben entonar su misma voz, vestir igual que ellos. Eso es parte del legalismo, ¿no? Sí, creo que... Y uno se les mete al extremo. Sí, se les mete al extremo. No lo había escuchado ese, pero bueno, sí, podríamos catalogarlo de esa manera. ¿No puede un cristiano entonces ser iglesia? ¿Ser legalista? A ver, sí creo que puede ser legalista. Yo de hecho lo fui, ¿sabes? Yo quiero contar esa experiencia, y seguramente es compartida por muchos cristianos que nos están escuchando. Yo salí de un ambiente sórdido. Algún día de pronto tocamos algunos aspectos del testimonio nuestro, pero en mi caso particular, pues yo estuve involucrado en drogadicción durante 10 años. Y el ambiente de los drogadictos es muy sórdido, la rumba, la música, todo apunta hacia el pecado. Cuando me convertí, yo pues de inmediato asumí una actitud muy condenatoria hacia todas estas cosas, sin matices, y me volví legalista. Entonces, por ejemplo, me parecía que era un absoluto pecado siquiera tomarse un sorbo de cualquier licor, cualquier bebida alcohólica. Lo mismo me parecía que bailar era un pecado flagrante, abierto, y muchas otras cosas de este estilo. ¿Por qué? Porque asumí esa actitud legalista, nadie me la enseñó. En mi caso particular yo requería de alguna forma este legalismo para poder sustraerme a ese pasado y romper de lleno con él. Entonces, hasta cierto punto puede ser bueno, hay cosas que se pueden rescatar de las actitudes legalistas. Un cristiano puede entonces ser legalista en un momento dado de su vida, en un periodo, cuando está saliendo de un ambiente con el cual quiere romper, puede que asumir posturas legalistas drásticas en relación con ello sea útil, sea conveniente, como me pasó a mí. El problema no es que el cristiano sea legalista, puede serlo. El problema es que no hay cristianos que sean legalistas y se limiten a hacerlo sin tratar de imponer su legalismo a los demás. Ahí está el gran problema, ¿ves? Sí. El problema no es que el cristiano sea legalista, puede serlo. Puede que a mí me parezca que está viviendo una fe inmadura con su legalismo, pero está en su derecho. Yo no puedo decirle, no seas legalista. El problema es cuando esa persona legalista comienza a juzgar a los demás porque no practican su legalismo. Sí. Yo de hecho lo alcancé a hacer. Yo llegué al Evangelio joven, 23 años, y como salí de ese ambiente, en la iglesia donde me congrego desde entonces, no hay legalismo. Entonces yo veía que a veces los jóvenes hacían reuniones y de pronto bailaban. Y a mí me invitaron a algunas reuniones, en las primeras reuniones los miraba con una mirada condenatoria. Y fruncía el ceño y decía, ¿cómo es posible que hagan esto? Pero cuando me quedé observando, me di cuenta que en ellos ese tipo de situaciones no eran como yo las vivía. Para mí el baile era un instrumento de seducción. Y yo vi que allí no había nada de eso. Entonces con el tiempo fui bajándole el tono a mi actitud de juicio y de condena, y entendí que primero que todo no encontré nunca en la Biblia en ninguna parte donde se prohibiera el baile, porque me puse a buscarlo. Yo dije, bueno, el baile está prohibido, no lo encontré. No encontré tampoco ninguna parte en la Biblia donde se prohibiera tomar bebidas alcohólicas. Lo que se prohíbe es
el alcohol, perdón, no el alcoholismo, sino la embriaguez. Claro, los borrachos no heredarán el reino de Dios, pero hay gente que puede tomarse unos tragos y no se emborracha. Entonces empecé a comprender eso sobre la marcha, pero al comienzo yo te digo, yo no era solamente legalista, era inquisidor. Y ese problema con los legalistas. No son solo legalistas, sino que se vuelven inquisidores. Juzgan a los demás e imponen su legalismo a los otros, y ahí es cuando uno tiene que pararse firme y decir, no señor, si usted lo quiere practicar, es su decisión y está en su derecho, pero no lo puede imponer a los demás. No forma parte necesariamente del Evangelio. Seguimos con el tema el legalismo, la distorsión del Evangelio. En nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente, 46 años predicando el Evangelio. Estábamos hablando acerca de que sí, un cristiano podría ser legalista, pero mira que Olga habla aquí, dice, pastor, pero en aras de no volverse legalistas, algunos cristianos prefieren el exceso de libertad. A nosotros nos enseñan que se puede bailar y que no hay ropa incorrecta, pero pues muchos cristianos obviamente se han ido a ese extremo, ¿no? Sí, hablábamos de eso hace un momento. Tú hablas de exceso de libertad. Yo diría no es exceso de libertad. La libertad es libertad y la libertad nunca es excesiva, es libertad. Cuando tú hablas de exceso de libertad, estás hablando ya de una distorsión de la libertad y también del Evangelio, que se llama libertinaje, que también es el otro extremo del espectro que fomentan algunos grupos que dicen que como ya estamos bajo la gracia, ya no importa lo que hagamos, la ley no tiene ninguna vigencia sobre nosotros. Ojo a eso, el hecho de que la ley no tenga ya vigencia como medio de salvación o como guía exhaustiva y meticulosa de la conducta cristiana, no quiere decir que la ley ya no tenga ningún papel que cumplir en la vida cristiana. Lo cumple. Entonces hay que tener cuidado con eso. Estoy de acuerdo contigo, Olga. No podemos combatir el legalismo yéndonos al otro extremo, que es el libertinaje, porque los extremos se tocan. Y así parezcan muy distantes un extremo del otro, todos los extremos le hacen el juego al diablo. El cristiano se mueve en los términos medios, el cristiano es moderado, el cristiano es sobrio, el cristiano es equilibrado. Y eso lo pone equidistante de los extremos. Y los extremos, como te lo acabo de decir aquí, en este tema son, por un lado el legalismo, por el otro lado el libertinaje. Ninguno de los dos es bueno. Bueno, ¿es mala entonces la ley? No, si esa es la pregunta a la que íbamos, sí, no es mala la ley no es mala porque si bien la raíz de la palabra legalismo es la ley, eso no significa que cuando condenamos el legalismo estamos condenando necesariamente la ley, no hay tal, porque la ley es buena, el Señor lo dice en multitud de partes en los evangelios. El apóstol Pablo dice que la ley es buena si se usa como es debido. Lo dice por allá en Primera de Timoteo. Entonces el asunto no es condenar la ley, sino utilizarla como es debido. No es correcto utilizar la ley como medio de salvación. Ahí no se está utilizando como es debido. Pero los reformadores sí, ellos, a pesar de que se pararon firmes en contra de la salvación por obras que promovía Roma, ellos de todos modos no negaron a la ley su papel. Ellos, de hecho, creo que conservaron para la ley 13 funciones diferentes, a ver si recuerdo exactamente los términos. Calvino, en su institución, dijo que la ley tiene 3 usos diferentes. Hay un uso pedagógico, por el cual la ley revela a los hombres su impotencia para hacer el bien, su pecado, su arrogancia. Es decir, la ley diagnostica nuestro pecado. Es el primer propósito que tiene la ley. Fíjate, no es cumplirla. En la palabra de Dios, la ley tiene un propósito que no es propiamente cumplirla. Tal vez es tratar de cumplirla para darnos cuenta que no lo logramos, que separados de Cristo nunca lo lograremos. Entonces, eso es lo que los reformadores llaman el uso pedagógico. Nos enseña que somos pecadores. Cuando tratamos de cumplir la ley y no lo logramos, nos damos cuenta que somos pecadores. Ese es uno de los usos de la ley. El otro es el uso político o civil. Ellos decían también, y en esto todos los países de un modo u otro confirman este uso, es la ley moral que retiene a los que
a los que no se dejan vencer por las promesas, decía Calvino, es decir, aquellas personas que no obedecen ni a Dios ni al hombre, que pretenden ser autónomos y hacer lo que se les antoja, pues entonces está el uso político de la ley, por el cual castiga a los que la infringen, es decir, la ley aplicada por las autoridades del caso. Ese es un aspecto que no es estrictamente religioso, deriva de la religión, pero no es estrictamente religioso. Todos los países tienen leyes que se cumplen para poder garantizar la convivencia social. El orden. Exactamente, entonces ese es el uso político o civil, pero a este es al que voy, que los libertinos no tienen en cuenta. El último uso que los reformadores le atribuyeron a la ley era el uso didáctico. No es lo mismo que el primero, recuerden que el primero es pedagógico. El segundo es el uso didáctico. ¿Y en qué consiste el uso didáctico de la ley? Es el que tiene vigencia en los cristianos. La ley moral revela la voluntad de Dios a los creyentes, es decir, ya somos salvos, lo fuimos no por obras de la ley, lo fuimos por fe, pero ya una vez que somos salvos, la ley sigue orientándonos para que podamos encauzar todo el potencial que Dios nos ha dado de manera correcta. Entonces la ley sigue teniendo aplicación en la vida cristiana. Los 10 mandamientos, ¿quién los va a dejar de lado? Sí, no. No se puede dejar de lado. No entrar a reglamentar tanta pequeñez, ¿no? Ese es el problema, sí. Y mira, yo recordé en este momento un pasaje del apóstol Pablo que está en Colosenses. Quiero que lo leamos porque, como les dije hace un momento, Pablo tuvo una lucha continua con los judaizantes legalistas. Y aunque este pasaje, bueno, no es expresamente dirigido contra ellos, sino contra otro grupo de personajes que están infiltrando la iglesia, y que no viene al caso ahorita a ponerme a describirlos. De todos modos, este pasaje se aplica a cualquier forma de legalismo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 16, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Mira, juzgar a la gente por lo que come o bebe. Sí. O con respecto a días de fiesta religiosa. ¿Qué días de fiesta estás guardando? ¿Qué días no? Y si no guardas los correctos, entonces te condenas. De luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Y ahora escuchemos esta parte que es la que quiero resaltar. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, porque como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Ahí están las iglesias de las prohibiciones, el legalismo. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, no provienen de Dios. Dice, son de tradiciones de hombres, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Eso no va a permanecer, no se desgasten con eso. Y mira lo que sigue diciendo, tienen sin duda apariencia de sabiduría, pero es pura apariencia. Con su afectada piedad, no es una piedad como la que Dios pide, es una piedad afectada, es decir... No es genuina. Sí, es inauténtica, es hipócrita. Afectada piedad, falsa humildad. Fíjate todos los calificativos que da de estas actitudes. Falsa, afectada, aparente. Y severo trato del cuerpo, es tal vez la más suave. Dice, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Mira, yo he descubierto en los 20 años que llevamos de pastores, los dos, he descubierto, y tú también seguramente podrás dejar constancia de eso, que en las iglesias donde hay más legalismo es donde salen los escándalos después, sí, más aberrantes y más groseros, los pecados encubiertos, más que te digo, indignantes. Bajos, es donde Satanás más se mueve. Una apariencia de piedad, legalismos, todo, unas fachadas muy lindas, todo blanco, pero como dice el Señor, como le decía a los fariseos, ustedes por fuera se ven como sepulcros blanqueados. Eso es lo que sucede, porque el legalismo promueve la hipocresía.
eso es lo que termina promoviendo, Sí. no la autenticidad cristiana. Y por eso los mayores escándalos de conducta inmoral y todo eso se dan en las iglesias, curiosamente, más legalistas y que aparentemente son tan cumplidoras y tan fieles a lo que Dios pide de nosotros. Oscar Archila dice, ¿cómo ayudar al legalista a salir del legalismo? Es difícil, Oscar, es difícil. Pues siempre la vía del razonamiento, ¿no? Ahí sí, como lo decíamos en el programa del fanatismo y el radicalismo, decíamos que la persona radical se debe caracterizar por una actitud que Pablo identifica en la primera epístola de Timoteo, que estoy ubicando aquí rápidamente para leértela. Dice, perdón, en la primera no, en la segunda epístola de Timoteo. Dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda. Esto es clave. Nosotros podemos tratar de persuadir y demostrar la inconveniencia del legalismo, pero a veces es una atadura y es una fortaleza muy fuerte, de corte espiritual, que no estamos en condiciones nosotros, así argumentemos de la manera más sólida, más coherente y más bíblica. No es fácil quitarle este velo. El legalismo a veces se vuelve un velo que no les permite ver bien a muchos cristianos, y por eso debemos ser humildes, con mansedumbre, con amabilidad, tratar de corregir, pero recordar y orar para que Dios les conceda la iluminación en este aspecto particular a las personas. Es muy difícil, y lo digo yo porque si en mi época de legalista alguien hubiera llegado a tratar de hacerme ver la inconveniencia de mi legalismo, no sé si yo lo hubiera recibido de tan buena manera. Hay que sondear a la gente, a ver en qué disposición está, y si abren la puerta y permiten que uno entre a hablar de esto con ellos, hay que aprovecharla. Si no, lo mejor es orar por ellos y no permitir que le impongan su legalismo a las personas, porque esto también es algo que debemos tener claro, estar firmes en nuestra postura. Si quieres ser legalista está bien, no me parece conveniente, pero es tu derecho, pero no me pidas a mí que yo siga el legalismo tuyo, ni me juzgues ni me condenes por eso. Mira que ese conflicto entre los legalistas, entre los que tienen una fe débil y los que tienen una fe madura, y por eso no están sometidos a todas las minucias del legalismo, Pablo la aborda en el capítulo 14 de Romanos, y dice aquí, reciban al que es débil en la fe, que puede ser el legalista, Sí. pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, la gente madura, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Aquí está el legalista. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Es decir, no entremos en contiendas. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, miren, el que no es legalista, el que ejerce su libertad en Cristo con responsabilidad y sin utilizarla como ocasión para la carne, no menosprecie al legalista, y el legalista no juzgue a la persona que ejerce su fe con libertad. Creo que esas dos indicaciones son claves para que el legalismo no se vuelva un motivo de conflicto también en las iglesias, a no ser cuando el legalista quiere imponerlo a los demás. Mientras él lo reserve para sí mismo, creo que debemos tolerarlo, así no nos guste y así nos parezca inconveniente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Hubo muchos comentarios que se nos quedaron pues también dentro del tintero. Es que es un tema... No es posible pues poderlo leer todo, pero de todas maneras escuchar y ver personas que están desde San Antonio, Texas, escuchándonos. Aquí en Bogotá está pues todos los que hemos hablado, y está Iván. Sí, Iván, por ahí lo vi. Lo vi hace un momento. Sí, qué bueno. Entonces, Iván es una persona que apreciamos muchísimo. Qué bueno, voy a tenerte ahí entre los oyentes. de todas maneras, si nos quieres adelantar el tema de hoy en 8, o seguimos con el legalismo. No, yo creo que el legalismo, vamos a abordar un tema relacionado, que es el que tiene que ver con el judaísmo. Abordemos el tema del judaísmo porque hemos hablado hoy del legalismo y de los judaizantes. Entonces algunos oyentes pueden estar preguntando, ¿y eso qué es? ¿Por qué hablan de legalismo y de judaizantes? ¿Qué es eso de los judaizantes? Entonces creo que vamos a aprovechar la coyuntura para tratar un tema que es muy actual, por el auge de las iglesias judeomesiánicas. Vamos a
hablar de judaísmo, de mesianismo y de cristianismo, a distinguir estas tres corrientes diferentes que existen y a establecer la relación entre ellas y qué hay de bueno y qué hay de malo en cada una de ellas. Creo que ese va a ser el tema. Judaísmo, mesianismo y cristianismo para el próximo lunes. Ok, y los comentarios o dudas que haya sobre el tema, pues tú lo harás a través del grupo Razones para la Fe. Sí, creo que seguiremos de todos modos relacionados un poquito con el legalismo cuando abordemos el tema del próximo lunes. Bueno, Dios los bendiga. Ok, Dios los bendiga. Nos veremos entonces o nos escucharemos el próximo lunes. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.